Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnas y alumnos del primero medio. En este breve video explicativo haremos una introducción de lo que será nuestro módulo 4. ¿Ok? Nuestro módulo 4 tiene total relación con la unidad 4 del texto del estudiante, que lleva por nombre la configuración del territorio chileno y sus proyecciones. Y sus proyecciones al tiempo de hoy, ¿cierto? En esta unidad 4, en este módulo 4, ¿cierto?, se analizan los diferentes fenómenos históricos que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el territorio de Chile se expandió. Cuando ustedes saben que hemos visto en el módulo anterior, bueno, hemos estudiado la expansión económica de Europa, la revolución industrial, el imperialismo, el colonialismo, ¿cierto?, y el progreso. En este mismo siglo XIX, Chile estuvo circunscrito a las rutas comerciales del imperialismo, principalmente el imperialismo británico, ¿ok?, que invertía sus excedentes económicos en nuestro país y buscaba nuevas formas de desarrollar y engrandecer sus beneficios económicos. Entonces, por otra parte, nuestro país, cuando fue finalizada la Guerra de la Independencia y en los primeros 30 años, ¿cierto?, la llamada República Conservadora, aquella que va desde 1830 a 1860, el territorio nacional real, ¿cierto?, la soberanía real que existía en nuestro país iba por el norte hasta aproximadamente Taltal, que queda al sur de la segunda región, y por el sur hasta el río Biobío. ¿Ok? Ese era Chile, más la región de Valdivia, que había sido bastión de los realistas, y Chiloé. Eso era Chile en aquella época. ¿Ok? Pues bien, en esta segunda mitad del siglo XIX, Chile, a través de diferentes fenómenos históricos que nosotros vamos a estudiar, se expandió territorialmente y a la vez tuvo cesiones de territorio que legalmente Chile pretendía, de manera que se configuró lo que se llama el territorio chileno actual. Territorio que, cuando fue incorporado a la soberanía del Estado de Chile, tuvo incorporación de diferentes pueblos originales. Habitantes originales de estos territorios que pasaron, en el caso del extremo norte de Chile, a través de la Guerra del Pacífico, pasaron a ser parte de Perú, pasaron desde ser de Perú y Bolivia a pasar a ser de Chile. Por otro lado, en el sur se dieron diferentes fenómenos que permitieron que Chile se hiciera con grandes zonas del territorio del sur de Chile. Estoy refiriéndome a la llamada incorporación de la Araucanía, la colonización de la zona de Yanquihue, Valdivia y Osorno, y la incorporación y la toma de soberanía del extremo austral del sur, es decir, de la región de Magallanes. Entonces, de esta manera tenemos por lo menos tres o cuatro fenómenos históricos a estudiar, ¿ya? En esta unidad 4, en las próximas sesiones, nosotros ahondaremos en dos de estos. ¿Cuáles son? La Guerra del Pacífico, o también conocida por los historiadores como la Guerra del Salitre, ¿ya?, porque ese fue el objetivo, conquistar estas zonas ricas en salitre, que en aquella época era muy rentable. La Guerra del Pacífico, que tuvo lugar entre Chile y la Confederación
la alianza peruano-boliviana, ¿cierto? Esta guerra del Pacífico que tuvo lugar entre 1879 y 1883, mediante la cual Chile, al triunfar en esta guerra, con apoyo del Imperio Británico, pasó a dominar al menos 3 diferentes regiones en el extremo norte de Chile, cuales son la región de Arica y Parinacota, la región de Tarapacá, ambas que pertenecían al estado de Perú, y la región de Antofagasta y Calama, la cual pertenecía a la República de Bolivia. Esta unidad se llama la configuración del territorio chileno y sus proyecciones hacia el presente, ¿ok? Porque cada uno de estos eventos tiene consecuencias al día de hoy, ¿cierto? Por otro lado, en el sur se llevó a cabo lo que en la historiografía tradicional lleva por nombre la pacificación de la Araucanía, ¿ya? Este es un título un tanto eufemístico. Eufemismo es una palabra que se refiere a utilizar una palabra que suena bien para enmascarar un poco la realidad, muchas veces brutal. Entonces, pues bien, esta llamada pacificación de la Araucanía u ocupación de la Araucanía o usurpación de los territorios de Wallmapu, ¿cierto? Eso dependiendo de las diferentes perspectivas históricas. Se llevó a cabo esta guerra en diferentes fases, ¿ok? También la podremos investigar más detalladamente en las próximas sesiones. Esta guerra de la Araucanía, ustedes saben que tiene una larga data porque viene desde la época de la conquista española, el primer momento de contacto entre españoles y mapuche. Había establecido una línea fronteriza en el río Biobío, ¿ok? Y en la época colonial, a través de diferentes parlamentos entre españoles y parcialidades mapuche. Digo parcialidades porque el pueblo mapuche nunca fue jerarquizado en un imperio como el imperio inca o azteca, ¿ok? Entonces los españoles, cuando hacían parlamentos o tratados, trataban con parcialidades, es decir, con algunos loncos o caciques, ¿ya? Con algunos Butalmapu, que se llama, confederación de territorios, pero esos tratados tenían una circunscripción a ese territorio solamente y no a la totalidad del pueblo mapuche, ¿ya? Esa es una de las tantas explicaciones históricas de por qué los mapuche nunca fueron sometidos todos a la vez, sino que habían veces en las cuales algunos grupos trataban. Este evento llamado la incorporación de la Araucanía, la pacificación de la Araucanía, o bien la ocupación u usurpación de las tierras de Wallmapu, es un evento histórico que, como ustedes comprenderán, y si son observadores, tiene sus consecuencias y discusiones hasta el día de hoy, ¿ok? Principalmente porque la historiografía tradicional de Chile siempre ha servido a los intereses del grupo político de poder que está en el momento en el Estado de Chile. Es decir, la historiografía tradicional de Chile, la que enseñaron desde el siglo XIX grandes historiadores como Diego Barros Arana, Benjamín Vicuña Maquena, Luis Amunátegui, y luego la otra gran camada de historiadores, Francisco Antonio Encina, bueno, y tantos otros, todos siempre han tenido una perspectiva histórica que ha servido a los intereses expansionistas del Estado chileno, ¿ya? Hay que ser conscientes de que fuera de nuestro país, nosotros los chilenos y Chile es considerado como un país agresivo e imperialista, ¿ya? Yo les digo esto porque las perspectivas históricas varían dependiendo de en qué lugar está uno y también dependiendo de qué clase social
a qué clase social pertenece la persona que está realizando el análisis. ¿Ok? Entonces, en el caso de la incorporación o la guerra de la Araucanía, la última, las interpretaciones históricas son muy diferentes dependiendo de dónde reside, dónde está el observante, ¿ok? Quien reflexiona y piensa la historia. Sin embargo, ya la historia, en cuanto a historiografía, lo que debe ser escrito, debe buscar siempre la verdad, ¿cierto? La verdad histórica, acercarse lo más que se pueda a la verdad histórica. Y cuando la historia sirve a la falacia o la mentira, ya no es historia, es propaganda, ¿cierto? O panfleto. Entonces, últimamente ha salido mucha nueva información que, sinceramente, yo cuando estudié esto en el colegio nunca lo supe, ¿ok? Pero, por ejemplo, hay un historiador, en realidad es un periodista, Pedro Cayuqueo, quien escribió un libro que se llama Historia Secreta Mapuche. Tuve la oportunidad de leerlo en el verano, de estudiarlo tranquilamente, y ahí hay varios elementos que nos permiten analizar el hecho de que, por ejemplo, en el gobierno de Ramón Freire, ¿cierto? En el año 1825, a través del Tratado o Parlamento de Tapigüe, el Estado de Chile reconoció el río Biobío como frontera entre ambos estados. ¿Ok? Y este Tratado de Tapigüe, que ustedes, las personas atentas que revisen el texto del estudiante, se podrán dar cuenta de que no aparece mencionado en ninguna parte, es utilizado hoy en día por abogados que defienden la causa mapuche para demostrar de que el Estado de Chile había reconocido ya la frontera y la soberanía del pueblo mapuche al sur del río Biobío, ¿ya? Como pueden ver, es un tema controversial, complejo, porque hay que decirlo al pan, pan, vino, vino, ¿cierto? Cuando se oculta la verdad histórica, en realidad se sirve a la ignorancia y al abuso de la historia, que, como ya acabo de decir, deja de ser historia y se transforma en política, panfleto, panfleto político o propaganda. El primer elemento que estamos mencionando es la Guerra del Pacífico. El segundo elemento es esta ocupación de la Araucanía. La ocupación de la Araucanía, ¿ok? El tercer elemento es la ocupación de la zona de Yanquihue y Valdivia, que tiene otra historia, obviamente relacionada con la anterior, la de la ocupación de la Araucanía, pero tiene otras características. Y aquí, digamos, el pueblo original damnificado viene siendo el pueblo Huilliche, que es la parcialidad del sur del pueblo mapuche, ¿ya? Que actualmente aún vive en esta zona, actualmente la región de los ríos y la región de los lagos. Anteriormente era la 10ª región, se dividió hace unos cuantos años atrás. El cuarto elemento a considerar en esta unidad 4, que se llama la configuración del territorio chileno, es la ocupación por parte del Estado chileno de la zona de Magallanes, ¿ok? Para realizar soberanía en esta importante zona que es el Estrecho de Magallanes, que era disputada por Chile y Argentina. Entonces, yo les voy a pedir que en el trabajo que les voy a explicar a continuación, ustedes sean muy críticos, ¿ok? Sean muy críticos por el hecho de que es necesario que ustedes cuestionen la verdad histórica que se le entrega, la verdad histórica que hay en el texto del estudiante, la verdad histórica que les puede entregar el profesor de historia, en este caso yo. Ustedes tienen la obligación de cuestionar estas cosas, porque de lo contrario
se transforma esto en un vaso que se llena, o sea, ustedes reciben todo y no cuestionan nada. Eso no está bien, ¿cierto? En los planes y programas se incentiva que los alumnos, sobre todo los alumnos de historia, desarrollen posturas críticas para acercarse a la historia. Por poner solamente, bueno, acabo de poner un ejemplo, que es el Parlamento o Tratado de Tapigüe, que no aparece en los textos del estudiante que tienen ustedes, ¿cierto? No aparece como una verdad histórica que nosotros sepamos. Sin embargo, eso ocurrió. Para poner otro ejemplo, ¿ya? En la primera página de la lección 1 de la unidad 4, en la página 196, aparece un mapa. Dice recurso 3, mapa. Y dice, en este mapa se muestra el territorio chileno en 1856. Voy a hacer un acercamiento acá. Claro. Ahí se puede ver el mapa del cual le estoy hablando y ustedes lo pueden revisar en su texto. Y aparece, es muy peculiar este mapa porque dice que como si Chile hubiese tenido soberanía en todo lo que se llama el sur de la Argentina. ¿Ok? Entonces, hay que diferenciar entre dos conceptos en este tema de la expansión territorial de Chile. Por un lado, la soberanía real que haya tenido el Estado de Chile con población chilena en diferentes territorios del actual territorio chileno, diferenciarlo de lo que es una pretensión histórica por poseer ciertos territorios. ¿Ok? No sé si me entienden que hay una gran diferencia entre pretender algo y tenerlo, poseerlo o disfrutarlo, ¿cierto? Por poner otro ejemplo de lo que estoy hablando. Por poner el mismo ejemplo acá, miren. Si ustedes pueden ver, ahí aparece el mapa de Chile, ¿cierto? Dentro de América del Sur y abajo dice territorio chileno antártico. Vamos a... Bueno, eso. En los textos de estudio de historia a lo largo de muchos años se nos ha enseñado de que Chile posee un territorio en la Antártica. ¿Ok? Sin embargo, esto es lo más como cómico, para ir comprendiendo cómo se maneja esto, esa porción de territorio chileno tiene validez como territorio chileno solamente dentro de nuestras fronteras, en los textos oficiales del Estado. ¿Ok? Porque la Antártica es un territorio que está disputado por más de 10 repúblicas o estados diferentes. ¿Ok? Entonces, eso que nosotros vemos como territorio chileno antártico, en realidad está súper segmentado, partido, y los argentinos dicen que la mitad es de ellos, Australia dice que la mitad es de ellos, el Imperio Británico dice lo mismo, Estados Unidos, Rusia. Entonces, cuando nosotros hablamos de expansión territorial y límites territoriales, los límites territoriales que ha ido teniendo Chile, tenemos que tener en claro esto, la diferencia entre pretensión y soberanía real. ¿Ok? Pues bien, este tema, ya, esta unidad 4, que es nuestro módulo 4, yo les voy a pedir que ustedes la estudien a conciencia, ¿ok? Porque créanme que muchísimos de los temas que hoy en día aún son tema en nuestro país tienen un origen acá, en esta época, cuando Chile se configuró, se fundó como tal en cuanto a su territorio. Entonces, sin ir más lejos, esta etapa, ya la que va en la segunda mitad del siglo XIX,
es el Estado, el llamado Estado portaliano en su máximo esplendor. ¿Ok? Un Estado centralizado en Santiago de Chile, autoritario,